Hola de nuevo, con el cariño de siempre. Esta es una entrega más de datos y curiosidades que nos llegan repentinamente y quiero compartir con ustedes este tema que no le damos mucha mente, pero que sí es bueno saberlo y me pareció muy divertido investigar sobre este tema al preparar este video. Uno de estos datos es descubrir que no es correcto decir que las medidas del tiempo son 24 horas en el día, 7 días en la semana y 365 días en el año. Lo correcto sería decir que son 24.000006 horas. Sabemos que hay 7 días en la semana, pero el año dura en realidad 365.2421891. Además, miren este calendario del 1752. Se ve normal, ¿verdad? Excepto el mes de septiembre. ¿Sabía usted que en Gran Bretaña, en el año 1752, le borraron 11 días en el mes de septiembre? Asimismo como lo oye, en septiembre de 1752, del día 3 al 13 de septiembre, fueron borrados totalmente del calendario. ¿Qué estaban tratando de ocultar los británicos quitando esos días? Por eso es que quise investigar el tiempo y cómo es afectado por la forma en que la Tierra se mueve y cómo afecta a los calendarios, nuestros relojes y los movimientos de la Tierra. Vamos a investigar. Pues todo esto se me ocurrió mientras conversaba con mi esposa mientras yo estaba en California en hora del Pacífico y ella en New Jersey con hora del Este. Son 3 horas más temprano allá en California y me dio la curiosidad al ver la luna mientras conversábamos y yo caminaba. Estaba aún de día allá en California a las 3:30 de la tarde, pero para ella en New Jersey ya era de noche y eran las 6:30. Le pedí que tomara una fotografía de la luna si podía verla y me la enviara para yo comparar con lo que yo veía en ese momento. Al ver la diferencia me animé a hacer este video para hablar con ustedes un poco sobre el tiempo y los movimientos de la Tierra. Cuando ustedes miran las estrellas en videos de tiempo lapso, parece que se mueven de lugar en el cielo durante la noche, pero en realidad somos nosotros los que nos movemos. Esto es algo que se sabe desde el principio del mundo y de la creación, aunque las personas no supieran la razón. Esto lo pueden ver allá en sus casas tomando una Biblia y leyendo en el libro del Génesis, en el capítulo 1, el versículo 14 en adelante, que nos dice que Dios creó los cosmos para poder marcar los días y las fechas importantes. Pues todo esto tiene que ver con los giros de la Tierra y según les explicaré, si ven este video hasta el final, entenderán el por qué fue importante y necesario estudiar estos fenómenos desde el principio de los tiempos. Pues nosotros vivimos en el planeta Tierra y planeta no significa que es plano. Planeta viene de la palabra griega planitis, que significa estrella vagando o sin rumbo. La Tierra, aunque no es una estrella, es un cuerpo celestial y por lo tanto es un planeta. Esta se desplaza y gira de izquierda a derecha o si lo vemos desde arriba, desde el polo norte se ve en dirección contraria al reloj, causando que donde usted se encuentre el sol salga en el horizonte más o menos en el este y luego llega la noche y al llegar la puesta que sucede aproximadamente por el oeste y así sucede todos los días. La Tierra no solamente gira, sino que también está inclinada en un ángulo de unos 23 grados en relación a los giros, mientras viaja alrededor del Sol. La luz del día es simplemente la Tierra que gira y le coloca a usted en una posición donde el Sol es visible y causa el día al estar frente o casi frente a la posición del Sol, y por eso el Sol sale en la mañana, luego llega al mediodía y después llega la noche, que es causada simplemente porque la Tierra ahora lo coloca a usted del lado de donde no llega la luz del Sol, o sea, en una sombra gigante porque el lado donde usted se encuentra en ese momento por unas horas apunta hacia el espacio y no hacia el Sol. Para poder entender esto debemos de recurrir a las líneas de meridiano, que son las mismas que llamamos longitud, esas que marcan el globo de norte a sur o de un polo al otro. También hay líneas de latitud y son las que corren de oeste a este, como la línea del Ecuador. Usted está en la Tierra encima de una de estas líneas de longitud y latitud en este momento. Las líneas de longitud son utilizadas para marcar las horas del día. Cuando el Sol pasa directamente por encima de su línea de longitud, son las 12 del mediodía. Algo curioso a esta hora es que todas las sombras a su alrededor de donde usted se encuentra apuntan directamente al polo norte o al polo sur,
dependiendo de qué lado le pega el sol donde usted está en relación a la línea del ecuador. Esto sucede en todas partes excepto para las personas que se encuentran en el punto subsolar. Este es el único lugar donde el sol está localizado en la Tierra directamente encima de un lugar específico, así como una lámpara se encuentra en el techo. Este es el punto subsolar. El sol siempre se encuentra en alguna parte del mundo a lo largo de un meridiano entre las líneas del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio. Se puede ver en el internet en dónde exactamente está localizado el sol en este momento. Aquí en Estados Unidos solamente sucede 2 veces al año y solamente en el estado de Hawái. Ese es el único lugar en suelo americano donde se puede ver este fenómeno. Y allí se encuentra una escultura llamada Skygate o Puerta del Cielo que fue creada por un japonés de nombre Isamu Noguchi. Esta figura forma una sombra torcida durante todos los días del año, excepto cuando el sol pasa directamente por encima y forma un círculo perfecto llamado Lahaina Nun. Esto significa en términos locales un sol cruel. Esto se le llama de esta forma por ser un fenómeno único y en este momento por un periodo corto de tiempo todas las sombras desaparecen en los objetos verticales. Muchísimas personas recurren a este lugar para tomar sus fotografías sin sombra. Algo muy importante de este movimiento es cómo se determina cuando son las 12 del mediodía. Aunque esto sucede al pasar el sol por su línea de meridiano, no todos estamos en un lugar que el sol pasa directamente por encima de uno. Pero cada vez que la Tierra completa un giro, el punto subsolar en su trayectoria cae en algún lugar a lo largo de su línea de longitud y hace que sean las 12 del mediodía para usted. El nombre oficial de este fenómeno es mediodía solar local aparente, Apparent Local Solar Noon. Pero los relojes que utilizamos en nuestras manos ni los celulares no nos dicen nuestro mediodía solar local aparente. Por mucho tiempo se utilizó la sombra como la forma oficial de ver la hora. Habían relojes especiales para hacer esto, pero el problema es que no se podía establecer una hora para cada meridiano porque otras personas en otras líneas cercanas no estarían viendo el mismo ángulo del sol ni la misma sombra, y no estarían coincidiendo con usted con la hora. Así que, para hacer esto, se adoptaron las zonas de tiempo que utilizamos hoy en día alrededor del mundo. Pero la sombra no era el mayor problema de los relojes de sombra. Para poder entender esto mejor, una investigación más profunda de la forma en que se miden los días es necesario. Todos nosotros estamos de acuerdo y sabemos que un día es un giro completo de la Tierra en 24 horas. Pero, ¿en relación con qué cosa? Todas las cosas en el universo siempre están en movimiento constante, y como no hay manera de medir el trayecto, así como uno hace con una cosa que está estable mientras la otra está en marcha, los astrónomos decidieron que la mejor forma de hacer esto es utilizar cosas que estén muy distantes y ver la diferencia al moverse al pasar el tiempo en el cielo, y por eso las estrellas son las mejores maneras o la mejor manera para hacer esto, porque aparentan estar fijas en el firmamento y con el pasar del tiempo se puede ver que se han movido lentamente a la distancia. Cuando se utilizan las estrellas para medir los giros terráqueos, una vuelta de un meridiano en la Tierra se completa en aproximadamente 23.9 horas. A esto se le llama un día sideral, que significa que pertenece a las estrellas. Parece ser bastante claro y simple este movimiento, pero no es ese movimiento en el que los calendarios ni los relojes utilizan para medir el tiempo, porque tenemos una estrella que con su localización en relación a nuestro planeta nos afecta aún más claramente: el Sol. Cuando vemos la Tierra girar, debemos de reconocer que debido a que sigue en su traslación durante el día y el año, al mismo tiempo que gira, se mueve más adelante en su órbita alrededor del Sol. Esto causa que ese mismo meridiano tenga que girar un poco más para que ese mismo pueda volver a apuntar directamente al Sol como el día anterior. Esta definición más larga de lo que es un día es lo que utilizan para los calendarios y los relojes, y se llama día solar. Hay una diferencia de unos 4 minutos entre el día sideral de las estrellas y el día solar del Sol, porque la Tierra debe de girar un poco más, o 361 grados, en vez de 360 en los días solares. Pero sucede que la cantidad de rotación requerida de la Tierra para completar un día solar
cambia entre un día y el otro y durante todo el año, y por eso la hora que recibimos en nuestros relojes son basados en el promedio de tiempo que se toma para este movimiento. En esta fotografía podemos ver la trayectoria del Sol durante todos los días de un año, y si fuera posible tomar una fotografía diariamente, esperaríamos ver una línea de soles en un año, pero en realidad esto es lo que sucede. Este analema nos muestra que el Sol no pasa constantemente en el mismo lugar, en vez se adelanta y se atrasa, y lo mismo pasaría con nuestros relojes. Este fenómeno es algo que por siglos los antiguos lo habían notado, aunque quizás no entendieran la razón por lo que sucedía. Para poder resolver este problema se construyó la ecuación del tiempo. Esto significa conciliación o reconciliación de lo que un reloj mecánico indicaba versus un reloj que indicaba la hora usando la sombra, y así poder medir el tiempo. Habían relojes que hacían estos cálculos, pero se decidió que la hora iba a ser la hora que indicaban los relojes mecánicos y no la hora que indicaban los relojes de sombra. Para poder entender por qué el desacuerdo entre ambas formas de ver el tiempo, se debe de estudiar el efecto de las revoluciones de la Tierra al girar alrededor del Sol. Si la Tierra girara con el mismo ángulo a la misma velocidad todo el tiempo, el punto subsolar quedaría siempre en la línea del ecuador, y el tiempo requerido para que la Tierra termine un día solar sería siempre igual. Sucede que no es así, debido a que la traslación de la Tierra alrededor del Sol es de forma elíptica, y esto causa una variación de velocidad durante el año. En el mes de enero, cuando alcanza su máxima velocidad, la cantidad de tiempo necesario para completar una vuelta es más largo que cuando se encuentra más lejos del Sol y con menos velocidad. Además, porque la Tierra también está inclinada, el punto subsolar es arrastrado cambiando de dirección durante el año, generalmente en rumbo noreste y sureste, cruzando la línea del ecuador. Cuando el punto subsolar es arrastrado hacia el este, cuando la velocidad de la Tierra es más alta, el punto subsolar le trata de alcanzar, y esto causa que necesite más tiempo para completar un día. La inclinación de la Tierra no solo afecta cuánto tiempo dura un día, también dicta cuánto tiempo dura un año, porque esto es lo que controla las épocas del año. Mientras la mitad de la Tierra está inclinada hacia el Sol, la cantidad de radiación que se recibe es distribuida en menos espacio en un área pequeña que en el otro lado, donde la misma radiación se distribuye en menos espacio. Esto causa que sea verano donde hay más radiación en poco espacio e invierno en el otro lado. El tiempo que pasa desde el comienzo de una temporada hasta que vuelve a suceder el año próximo se le llama un año tropical, y también le dicen un año solar, porque esto divide cada estación del año exactamente en temporadas iguales, y se considera que es la manera más apropiada de nombrar el año, debido a que corresponden a las inclinaciones de la Tierra, que son las causas de estas estaciones. El único problema con este método de medir el tiempo es que el tiempo que se toma en completar un ciclo no es un número completo. Son casi 365 días, pero después de un año compuesto de días solares, sucede que aproximadamente un cuarto de día más de lo que un año contiene ha pasado, y esto complica el diseño de los calendarios y su alineación con los eventos en el sistema solar, porque con ellos se supone que se hagan las predicciones de los eventos en los cosmos, como por ejemplo la fecha, hora y lugar donde suceden los eclipses, estaciones lunares, las épocas del año y todo lo que ocurre arriba en el cielo y nos afecta. Si los calendarios siempre tuvieran solo 365 días, con el pasar del tiempo los días se mudarían de lugar en relación con las temporadas y épocas del año que representan, debido a que los cambios de velocidad en los giros terrestres poco a poco les sacarían fuera de lugar, y como vemos aquí, después de 4 años, el 1 de marzo llegaría un día antes en relación a la temporada, y desplazaría el 28 de febrero a más atrás. Pero como ese cuarto de día extra cada 4 años equivale a un día completo, si le agregamos un día al final de febrero, un día bisiesto, estamos de nuevo en fecha correcta. Cada 4 años, en el día número 60 del año, es un día bisiesto, causando que le resten 306 días más a ese año, en vez de 305. No es cierto que vivimos un día más en febrero, ni como dice mi tío, que hablamos más en los febreros de 29 días. Siguen siendo los mismos días, solo se le cambia cómo les llamamos. Quizá vemos esto de llegar un día antes o un día después y agregar un día como tonterías,
¿Y para qué molestarse en ajustar los calendarios? Pero sucede de que si no se hace esto, con el pasar de los años, esto tiene un efecto muy notable. Si los Estados Unidos hubiera eliminado los días bisiesto y se hubieran prohibido totalmente al liberarse de Gran Bretaña, hoy en día sus calendarios estuvieran fuera de lugar aproximadamente 2 meses en relación con las estaciones del año y la posición de la Tierra, poniendo el mes más frío en abril y el mes más caliente en octubre. En el año 46 a.C., el emperador romano Julio César introdujo un calendario llamado el calendario juliano que agregaba un día cada 4 años. Este se convirtió en el calendario oficial por muchísimos siglos, más de 15, pero tampoco es un calendario perfecto porque resulta ser que agregar un día completo cada 4 años es un poco más de lo necesario, debido a que el movimiento de un día solar es un tantito menos y el año no dura exactamente 365.25 días, en vez dura 365.242. Ya alrededor del año 1582 era notable el resultado de agregar un día completo al calendario cada 4 años. Esto había causado un efecto que hacía que las temporadas se adelantaran en un calendario juliano por 10 días. Aunque solo 10 días de diferencia en 1600 años no es demasiado, a la Iglesia Católica eso le preocupaba mucho porque la fecha en que se observa la Pascua es siempre el primer domingo después del primer día de luna llena eclesiástica, que viene inmediatamente después del 21 de marzo. Si no es así, quedaría fuera de lugar comparado con los años anteriores, como sucedía en los otros siglos. Los astrónomos de aquel tiempo notaron que si los días bisiestos empujaban los calendarios fuera de temporada, observando menos de estos días bisiestos solucionaría el problema. Específicamente, solo se necesitaba que cada 400 años no se observaran 3 de estos días bisiestos, y la regla que utilizaron para llegar a este acuerdo consistía en que cada año se continuara siendo bisiesto, excepto si ese año se puede dividir exactamente entre 100 o si se puede dividir exactamente entre 400, lo que elimina 3 días cada 400 años. El 4 de octubre del año 1582, el Papa Gregorio XIII introdujo un nuevo calendario que llevaría su nombre. Este es el calendario gregoriano, que es el que utilizamos casi todos en el día de hoy. Él también eliminó el deslizamiento que había ocurrido en las estaciones del año desde que se introdujo el calendario juliano, y declaró el 4 de octubre del año 1582 que el día siguiente sería el 15 de octubre, y así ocurrió. En el año 1582, desde el día 5 de octubre al 14, nunca sucedieron en los países que obedecían al Papa, y pasaron siglos para que los demás países aceptaran este calendario, y lugares como Inglaterra fueron de estos países, y por eso Gran Bretaña adoptó el calendario gregoriano en septiembre de 1752, y para ese entonces ya estaban fuera de lugar con 11 días, y eso explica el por qué se desaparecieron los 11 días en el calendario del 3 al 13 de septiembre. Aunque el calendario gregoriano es más preciso que el juliano, no es perfecto. Este aún se sale de lugar un día cada 3216 años, que en verdad no es demasiado, pero aún no es exacto. Se han propuesto más calendarios y también hay países que observan otros tipos de calendarios, como por ejemplo el calendario bengalas, el calendario budista, calendario chino, calendario asirio, entre otros. Nuestro planeta y el sistema solar se desplazan a altas velocidades a través del universo, y nosotros solo vivimos un corto tiempo en este viaje en la nave espacial que se llama Tierra. El pasar del tiempo es un viaje donde cada vez nos alejamos más y más de donde nacimos hasta que morimos y somos reemplazados por otras personas, y vamos de generación en generación hasta que el más altísimo venga en su gloria para juzgar a vivos y muertos. Espero que haya sido de su agrado este tema. Como siempre, gracias por su atención y su apoyo. Nos vemos pronto.